Bienvenidos a todos a nuestra segunda clase del curso de monitoreo del paciente crítico. Vamos a dar comienzo. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la telemetría y el monitoreo hemodinámico, ¿sí? Chequeando diversos parámetros que lo componen. Con respecto a lo que es la telemetría, ¿sí? Tenemos que la telemetría es una poderosa herramienta, ¿sí? Tanto para la medición como el registro de procesos y eventos de electrocardiografía a distancia, ¿sí? Lo que brinda es mayor libertad a los pacientes, es decir, estos pacientes cuentan con mayor libertad para trasladarse por el hospital sin verse obligados a permanecer conectados a lo que es el monitor de cabecera, pero manteniéndose monitorizados de forma constante. Ahora, con respecto a lo que es la telemetría, Minray nos brinda una excelente opción que es el Benevision TM80. ¿Sí? El Benevision TM80, tal como lo pueden ver en pantalla, es un telémetro muy cómodo tanto para su uso como para su manejo, brindando mayor cuidado y confianza al usuario. Tiene una pantalla que es táctil, ¿sí? Así como la de un celular, de 3,5 pulgadas y pesa 230 gramos. Es decir, es un equipo sumamente fácil de maniobrar y, como ven, no pesa casi nada. Por otro lado, también lo que le brinda al usuario es un control total al alcance de la mano, ¿sí? Donde uno puede desplazarse de forma táctil, como decíamos recién, y agiliza enormemente lo que es el flujo de trabajo. Lo podemos ver tanto en vertical como en horizontal, permitiéndonos apreciar mejor lo que son las ondas, ¿sí? Sobre todo las ondas electrocardiográficas, y lo que tiene nuestro telémetro es que tiene un rendimiento potente y unas características sumamente completas en esta forma pequeña, donde brinda electrocardiografía tanto de 3, 5 y 6 derivaciones, 25 tipos de arritmia, ¿sí? Análisis de estos 25 tipos de arritmia, plantillas ST, QT y QT corregido en tiempo real. También se puede analizar lo que es la frecuencia respiratoria por el algoritmo de impedancia, ¿sí? A partir de los electrodos de la electrocardiografía. También puede medirse lo que es la saturación periférica de oxígeno, brindándonos lo que es el índice de perfusión, y además, bueno, lo que es el sensor de saturación periférica de oxígeno es lavable. Por otro lado, también podemos medir a partir de otro equipo, ¿sí? Que se puede adquirir junto con el TM80, que se llama BP10, y lo vamos a ver ahora en pantalla. Se puede medir lo que es la presión arterial no invasiva, ¿sí? Se pueden hacer revisiones de hasta 500 mediciones y también tiene un manguito lavable, al igual que el de la saturación periférica de oxígeno. Ambos módulos se comunican entre sí de forma inalámbrica. Tiene una duración prolongada para pacientes ambulatorios, es sumamente resistente a las caídas, ¿sí? Desde 1,5 metros. También tiene un IPX7, que es un IP alto, con alta resistencia frente a lo que es el agua. Es compatible con más de 49 agentes de limpieza líderes y, por otro lado, tiene una autonomía muy buena, que es de mayor a 40 horas de duración. Esta tecnología inalámbrica, sí, el TM80, del cual venimos hablando, es potente y mejora lo que es la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque nos brinda monitoreo ininterrumpido, como hablábamos, con esa autonomía de 40 horas, tiene alarmas, formas de onda en tiempo real, captura de datos perfecta, como podemos ver en pantalla, y también lo que es un roaming sin interrupciones. ¿Qué es lo que pasa si el paciente se queda dentro del ámbito hospitalario, sin cobertura Wi-Fi? No ocurre nada. ¿Por qué? El telémetro va a seguir midiendo, ¿sí? Todos los parámetros que esté censando, y luego cuando el paciente se acerque nuevamente a la zona de cobertura Wi-Fi, va a seguir transmitiendo a lo que es la central de monitoreo, ¿sí? ¿Qué pasa también si un paciente se va fuera del área de cobertura de Wi-Fi, pero porque lo estamos transmitiendo a otro lugar, por ejemplo? Nada, como veníamos diciendo, cuando llegue de vuelta al área de cobertura Wi-Fi, todo se va a estar transmitiendo, a lo que es la central de monitoreo. Entonces, el TM80, ¿qué es lo que nos permite? Nos va a permitir registrar 200 eventos, 48 horas de tendencias, 2 horas de full disclosure, después lo que es, como les decía, si el paciente se queda sin cobertura Wi-Fi o fuera del área de cobertura, como prefieran decirle, no pasa nada. El equipo sigue censando
lo cual nos permite que el paciente se siga moviendo con libertad por el ámbito hospitalario, ¿sí? O durante un traslado, por ejemplo, pero lo vamos a seguir monitorizando sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque al llegar a destino, todos los datos, como les decía, se van a subir a la central de monitoreo o estación central, como prefieran decirle, sin ningún tipo de problema. Con respecto a lo que es el monitoreo hemodinámico, vamos a hablar de lo que es gasto cardíaco continuo, saturación venosa central de oxígeno, gasto cardíaco continuo y saturación venosa mixta de oxígeno, y una brillante herramienta llamada Hemocyte. Con respecto a lo que es la monitorización del gasto cardíaco, ¿sí? La monitorización del gasto cardíaco, acá podemos ver el módulo, por ejemplo, un módulo de la serie N, aunque también sepan que en UMEC, ¿sí? Y EPM existe la posibilidad de monitorizar también lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este módulo? Mide de forma invasiva el gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos mediante el método de termodilución. Es decir, lo que se hace es inyectarse un volumen concreto de una solución fría a una temperatura conocida, ¿sí? En la aurícula derecha, desde la parte proximal de un catéter, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora en pantalla, de arteria pulmonar, y esta solución fría se mezcla con la sangre en el ventrículo derecho, y el cambio de temperatura se calcula mediante un termistor que donde se encuentra situado en el extremo distal del catéter de la arteria pulmonar. Entonces ese cambio de temperatura se va a representar mediante una onda en la pantalla dividida de gasto cardíaco. Y el monitor va a calcular el valor del gasto cardíaco de esta onda. Ahora, el valor del gasto cardíaco va a ser inversamente proporcional a lo que es el área situada debajo de la curva. Acá lo que podemos ver en este momento en pantalla, ¿sí? Es algunas cosas que son sumamente importantes poner, o sea, algunos ajustes que son sumamente importantes poner a la hora de la medición del gasto cardíaco, ¿sí? De efectuar esta medición. Como son la altura, el peso, cuando dice const comp, que se refiere a la constante de comprobación, ahí vamos a poner el tipo de catéter, tengan en cuenta que es compatible con catéteres Edwards o BD, y aquí tenemos la representación, ¿sí? Va a ser hasta 6 mediciones, en este caso podemos ver en pantalla cómo está realizando la primera medición, luego la segunda, podemos hacer hasta 6 mediciones, ¿para qué? Para ver que nuestra medición se pueda replicar por lo menos 3 veces y que los valores sean fidedignos. Entonces acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, yo marqué lo que es la segunda, la tercera y la sexta medición, y una vez que tenemos 3 mediciones que nosotros consideramos adecuadas, vamos a poder aceptar la media y nos va a aparecer en el monitor principal el gasto cardíaco de la siguiente manera, donde 2.8, por ejemplo, es la representación del gasto cardíaco, después tenemos el índice cardíaco, y después tenemos TB, que no es más que la temperatura de la sangre, ¿sí? Respecto a lo que es la monitorización del gasto cardíaco continuo, también conocido como PICO, aquí podemos ver el módulo, ¿sí? De la serie N, que lo que hace es utilizar el método de termodilución transpulmonar para medir ese gasto cardíaco, el volumen telediastólico global y también el agua pulmonar extravascular. Con el valor del gasto cardíaco y el resultado del análisis de la forma de la onda de pulso, se va a calcular un factor de calibración específico del paciente. Y a partir de ese valor, el monitor nos va a permitir calcular lo que es gasto cardíaco continuo y otros parámetros hemodinámicos. Acá tenemos una representación del módulo y toda la conexión que hay que hacer al paciente. Nos encontramos nuevamente en la pantalla principal, donde les pido por favor que miren hacia el borde inferior izquierdo, donde se encuentra el gasto cardíaco continuo bajo su abreviatura GCC, ¿sí? Lo están viendo en litros por minuto, y vemos que cambian constantemente lo que son las cifras de gasto cardíaco continuo, ya que nos encontramos en un modo demo en este momento. Inmediatamente por debajo tenemos 4 abreviaturas que las vamos a aclarar, que son de izquierda a derecha GEDI, que no hace más que alusión al volumen telediastólico global, luego lo que es IRBS, que es la resistencia vascular sistémica, ELWI, que vendría a ser el agua extravascular pulmonar, e inmediatamente por debajo lo que es la fracción de eyección global, que es HEF. Vamos a ingresar en el parámetro haciendo clic en él y nos va a desplegar este menú.
la pantalla les resultará conocida, ya que es muy parecida a la pantalla del gasto cardíaco por termodilución, ¿sí? Como verán, aquí tenemos para hacer 6 mediciones también y luego podemos elegir las 3 para aceptar la media. Antes de hacer ningún tipo de medición y de iniciar, es muy importante que se vaya a ajustes y se coloque lo que es la altura y el peso del paciente, ¿sí? Que hay que ponerlos bien. Luego lo que es la categoría del paciente, recuerden que gasto cardíaco continuo solo está contemplado para pacientes adultos y pediátricos, de hecho son los dos que solamente nos aparecen en el menú. Sexo, si es hombre o mujer, y hacia la derecha el tipo de catéter, donde deben poner de forma adecuada los números del catéter y la posición del mismo, si es axilar, braquial o, por ejemplo, si es femoral. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver que en este menú también tenemos lo que son las alarmas, la selección de parámetros, al igual que en otros parámetros dentro de lo que es la gama de estos monitores de la serie N. Tenemos en la parte superior izquierda de este menú un pequeño signo de interrogación que cuando hacemos clic se pone así en celeste, como lo estamos viendo. Y, por ejemplo, podemos ir sobre alguna de estas abreviaturas, por si no se acuerdan qué es lo que significa cada una. Van a tocar inmediatamente abajo, como ven, les figura, por ejemplo, gasto cardíaco continuo. O si toco hacia la derecha, índice cardíaco continuo, y así con las distintas abreviaturas que ustedes tienen. Por otro lado, al igual que en otros parámetros dentro de esta línea de monitores, tenemos lo que es la introducción, donde nos da una guía de funcionamiento paso a paso, ¿sí? Para ayudarnos en la colocación de los cables y en la buena utilización del módulo. Puntos a tener en cuenta, pacientes objetivos, entre otras cosas. Una vez que ya está todo listo con respecto a lo que son los ajustes, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí vamos a iniciar la medición y luego de realizar las 6 mediciones vamos a tomar las 3 que nosotros encontramos importantes, ¿sí? O sea, las 3, mejor dicho, que nosotros creemos que son iguales y vamos a aceptar esa media desde este botón que figura en el margen inferior derecho del menú de gasto cardíaco continuo. Luego vamos a salir y vamos a tener nuestros valores en la pantalla principal. Ahora hablaremos de lo que es la monitorización de la saturación venosa central de oxígeno. ¿Sí? Tenemos lo que es la medición por espectrofotometría de la saturación venosa central de oxígeno, y esto lo hace por medio de un módulo óptico conocido como CBOX, ¿sí? Esa es la marca. Y lo que permite es lo que es la detección temprana de un desequilibrio en el suministro de oxígeno. Es decir, va a ayudar al equilibrio del metabolismo del paciente por medio de la relación entre lo que es el suministro y el consumo de oxígeno. Es apto tanto para pacientes adultos como pediátricos, y lo que nos indica la saturación venosa central de oxígeno es el suministro de oxígeno y el consumo tanto del cerebro como los otros órganos, y nos va a reflejar el cambio que hay, ¿sí? En las condiciones de oxigenación del paciente, permitiendo detectar, por ejemplo, lo que son los principios de hipoxia, entre otras cosas. Aquí tenemos uno de los módulos, podemos ver también cómo es su conexión, ¿sí? Al paciente. Y finalmente, como podemos apreciar abajo, de esta manera se vería en pantalla. Respecto a lo que es la monitorización del gasto cardíaco continuo y la saturación venosa mixta de oxígeno, tenemos lo que son los monitores de Edwards, tanto Vigilance 2, como están viendo en pantalla, y el Vigileo, que miden el gasto cardíaco continuo, la saturación venosa mixta de oxígeno y la saturación de oxígeno venosa central. ¿Sí? Estos dos monitores también calculan los parámetros hemodinámicos y de oxigenación. Nosotros, desde lo que son los equipos de Minray, aportamos lo que es este módulo, ¿sí? De gasto cardíaco continuo y saturación venosa mixta de oxígeno, que lo que permite hacer es relacionar los monitores de Edwards y podemos mostrar, guardar y revisar todos esos parámetros de los cuales hablamos en el monitor Minray. Respecto a lo que es la monitorización del gasto cardíaco por bioimpedancia, o bajo sus siglas ICG, tenemos aquí lo que es el módulo. ¿Y qué es lo que se puede monitorizar con este módulo? Va a medir lo que es el estado hemodinámico de los pacientes,
por un método no invasivo que se basa en la tecnología de bioimpedancia eléctrica torácica. Entonces, esta tecnología lo que hace es utilizar 4 pares de sensores para transmitir una pequeña señal eléctrica a través del tórax, y a medida que varía la velocidad y el volumen de la sangre en la aorta, ¿sí?, el gasto cardíaco por bioimpedancia mide los cambios en la impedancia de sístole y diástole para calcular los parámetros hemodinámicos. Esta monitorización solo se debe realizar a pacientes con una determinada altura, comprendida más o menos entre los 122 y los 229 centímetros, ¿sí?, y con un peso de entre los 30 y los, si no recuerdo mal, los 155 kilogramos aproximadamente. La edad mínima para la cual se puede realizar este estudio, ¿sí?, esta medición de parámetros, mejor dicho, es de 13 años. ¿Sí? Y así es como se vería en pantalla. Vamos a verlo en un video. Ahora nos encontramos en la pantalla principal para censar lo que es el gasto cardíaco por bioimpedancia, ¿sí?, el cual lo vamos a encontrar de color violeta en la parte inferior, ¿sí?, con su onda, y hacia la derecha lo que son algunos valores como el gasto cardíaco, ¿sí?, con su valor numérico, el índice de calidad de señal, el IRBS, que no es más que el índice de resistencia vascular sistémico. También tenemos lo que es el índice de volumen sistólico y debajo de él el volumen sistólico. Vamos a ingresar en el parámetro haciendo clic en él y nos vamos a encontrar con un menú como cualquiera de los otros que venimos viendo hasta ahora, donde se encuentra lo que es alarma, ajustes, como ven ahora en pantalla en este momento, donde está los datos de altura, peso que debemos colocar bien, edad, sexo del paciente, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla lo que es la comprobación de sensor, ¿sí?, para cuando coloquemos cada uno de ellos y nos cercioremos si lo estamos haciendo de forma adecuada. Entonces el monitor nos va a ir guiando para saber si luego podemos hacer una medición de forma correcta si seguimos bien el paso a paso. Por otro lado tenemos lo que es la selección de parámetros. En este caso está mostrando los que vimos recientemente en pantalla principal. Si no, podemos ingresar a cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo toqué sobre el volumen sistólico y se nos despliegan estos otros parámetros secundarios, los cuales, recuerden que estas son todas abreviaturas. Si no llegasen a acordar alguna de ellas, al igual que en otros parámetros dentro de lo que es la serie N o la serie EPM, pueden venir en este menú al borde superior izquierdo, donde se encuentra este signo de interrogación que voy a presionar en este momento, y cuando toquen cada uno de los parámetros le va a decir qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí está volumen sistólico, voy a tocar IB, que es el índice de velocidad, y así sucesivamente. Por otro lado tenemos una pequeña introducción donde nos da una guía de funcionamiento, ¿sí?, paso a paso, acerca de lo que deberíamos hacer para que salga bien la prueba. También puntos a tener en cuenta, pacientes objetivos y un pequeño resumen. Bueno, esto es todo con respecto a lo que es gasto cardíaco por bioimpedancia. Bueno, aquí nos encontramos con esta brillante herramienta que les nombré al comienzo, que es el Hemosite, que es un conjunto de herramientas asociadas a parámetros que son principalmente hemodinámicos, basados en el monitoreo de lo que es el gasto cardíaco continuo. Esta herramienta nos va a ayudar a diagnosticar y entender el estado del sistema cardiovascular con el fin de tratar oportunamente patologías que estén asociadas a este sistema. Entonces, tenemos lo que es el sistema cardiovascular, donde el corazón funciona, ¿sí?, como una bomba, los vasos vendrían a ser como tuberías y la sangre es como el agua. Ahora bien, Hemosite nos permite medir tanto lo que es la precarga, es decir, volumen, poscarga, resistencia de la vasculatura, la contractilidad, es decir, la fuerza. Entonces, acá nos podemos plantear ciertos interrogantes a partir de esa analogía que hicimos del corazón como una bomba, los vasos como tuberías y la sangre como agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la precarga, estaríamos hablando de cuánta agua vuelve a esa bomba, es decir, al corazón, qué diámetro tienen las tuberías, los vasos, bien dijimos antes, y cuál es la capacidad que tiene la bomba, es decir, cuál es la capacidad de ese corazón. Para ello, tenemos lo que es tanto el aporte de oxígeno como el consumo del mismo, ¿sí?, y una relación, esta relación de saturación venosa central de oxígeno y saturación venosa mixta de oxígeno, que refleja el contenido de oxígeno de la sangre venosa.
Es decir, es un índice que es sumamente crucial para evaluar lo que es aporte y demanda de oxígeno. El objetivo de la terapia hemodinámica es mantener tanto lo que es el equilibrio entre el aporte y la demanda. Por eso vemos lo que es esta balanza representándolo. Ahora bien, hay 3 factores a considerar para asegurar suficiente aporte de oxígeno. ¿Cuáles son? En primer lugar, son el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto. Por otro lado, lo que es la hemoglobina, es decir, el contenido de hemoglobina en sangre. Y finalmente, lo que es la saturación de oxígeno, que es la proporción de hemoglobina oxigenada y hemoglobina en sangre arterial. Ahora bien, seguimos con lo que es esta herramienta Hemosight, donde vamos a poder ver que vamos a poder realizar monitoreo, diagnósticos, diversos test, seguimiento y evaluación del paciente. Los invito a ver ahora un video donde vamos a ver cómo funciona esta brillante herramienta. Nos encontramos ahora en pantalla con esta increíble herramienta de la cual venimos hablando, que es el Hemosight. Estamos en la pestaña de diagnóstico, en la cual vamos a poder visualizar todos los parámetros hemodinámicos, como el gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractilidad, función de órgano, y tal como pueden ver, estos parámetros van a ir variando continuamente. Por otro lado, tenemos también lo que son los gráficos fisiológicos inmediatamente por debajo, donde se representa el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Estos gráficos van a ir variando según el estado del paciente en el momento que hagamos la medición de la termodilución. Tengamos en cuenta que estas representaciones visuales de interacción entre el corazón, los pulmones y el sistema vascular van a reflejar una serie de parámetros, ¿sí?, que podemos ver, por ejemplo, al costado, que son en tiempo real. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, siempre son en tiempo real. Por otro lado, tenemos lo que es la relación fisiológica. ¿Qué es lo que nos muestra la relación fisiológica? Se muestra el equilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo del mismo. Esta relación fisiológica se va a actualizar de forma automática a medida que cambian los valores, de modo que siempre va a estar al día, siempre va a estar actualizada. Por otro lado, tenemos inmediatamente por debajo lo que es el modo de decisión, que tengo que aclararlo, aunque lo dice también ahí en pantalla, que no es obligatorio, ¿sí? Es para que el médico, si quiere, establezca objetivos, pero la clínica es soberana, es decir, las decisiones de tratamiento del médico van por encima de esta pantalla. Es decir, el médico puede utilizarla si quiere como una herramienta de apoyo. Al costado nos encontramos con otra pestaña que se llama prueba, sí, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el aporte de volumen es una de las principales herramientas en el manejo hemodinámico. Entonces, evaluar la respuesta al aporte de fluidos es uno de los pasos esenciales dentro del monitoreo hemodinámico. En este caso nos encontramos con 2 pruebas, como son la PLR y la RFL, que vendrían a ser el levantamiento pasivo de piernas, PLR. ¿Y qué es el levantamiento pasivo de las piernas? Es un test o prueba que se hace para aumentar el retorno venoso. Y lo que va a ayudar es a predecir la respuesta hemodinámica al aporte de volumen exógeno que estamos haciendo en el paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Y qué es lo que evita también esta prueba de levantamiento pasivo de piernas? Que haya un aporte de sobrevolemia, digamos. Por otro lado tenemos el RFL, vamos a cliquearlo aquí en pantalla, que lo que hace el RFL o carga rápida de fluidos es una administración controlada de volumen intravenoso en 30 minutos, para después observar los cambios de los parámetros hemodinámicos. También, tal como pueden ver hacia abajo, hay 4 etiquetas para que cada uno de los usuarios pueda personalizar las pruebas a su gusto, claro está. También tenemos lo que es el seguimiento, que tal como pueden observar en pantalla tenemos 2 curvas, ¿sí? La primera, la parte de arriba donde se va a dibujar una curva, es la curva de función cardíaca, y la que se encuentra inmediatamente por debajo es la curva de agua pulmonar, que se utilizan para evaluar el grado de respuesta que hay hacia el fluido. Y por último, nos encontramos con este diagrama radial, o también diagrama spider en araña, donde cada pata está dividida en 3 y vamos a ver que en cada una de ellas está representado un parámetro. Por ejemplo, tenemos lo que es el índice cardíaco continuo, tenemos saturación venosa central de oxígeno, tenemos presión arterial media, el índice
de resistencia vascular sistémica y también lo que es la variabilidad del volumen sistólico. Tal como les dije al principio, está dividido en tres. El parámetro de normalidad va a estar dado por el medio de cada una de estas patas, donde el mismo se va a encontrar cuando se unan todas estas patas, se van a encontrar en verde, cuando todos los parámetros mostrados están dentro de ese intervalo normal. Sería en el medio de cada una de estas patitas. Ahora, cuando uno de los parámetros inmediatamente sale fuera del intervalo normal, se va a mostrar en amarillo. O bien, cuando uno o más parámetros salen del intervalo normal, se van a mostrar en rojo. Esto fue un pequeño resumen de lo que es esta increíble herramienta que se llama Hemosight y que nos permite realizar un muy buen monitoreo hemodinámico con nuestros pacientes. Bueno, quería agradecerles a todos por presenciar nuestra segunda clase de monitoreo del paciente crítico y los espero en la próxima. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.